lo más puntual e importante que tienen que saber. Bueno, entonces, so, shift. Sobre estos. Ahora sí. Solo confírmenme, por favor, si es mi pantalla. Lo único que necesito. Sí se ve, doctor. Sí, doctor. Ya. Bien. Entonces, 3 pepas para más tarde y para el viernes. Uno, no viene la primera parte de esto en proyectado. ¿Ya? O sea, puede venir en teoría, pero ahorita no viene. 2, de las 7 clases solo vienen 6. ¿Cuál no viene? Se van a dar cuenta en un rato. ¿Ya? Y 3, pues lo que veamos ahora, espero que no se equivoquen, es mañana y mucho menos el viernes. Ya, muy bien. Entonces, voy a enfocarme en lo que creo yo que es lo más importante, ¿ya? Que tienen que saber. Así que me voy a saltar, vamos a comenzar con la segunda. Vamos con hipotálamo, hipófisis, y vamos a irnos a frente a hipófisis. Ya está de más a este punto hablar de que prácticamente lo que ustedes han visto en hipófisis son 3 cosas, ¿no? En las láminas. Pars distales, que es lo que se consta en la lámina, y que tiene células ácidófilas, células basófilas, células cromófobas. La pars intermedia, ¿no? Que se limita en la hipófisis, en la pars distalis y la pars nervosa o neurohipófisis. Perfecto. Entonces, de las eh, cromófilas, tenemos las acidófilas y tenemos las basófilas. Las acidófilas eran estas dos. Un momentito. Tenemos acidófilas y tenemos basófilas. De las acidófilas hay 2 tipos. Grandes, que son lactotropas, medianas, que son somatótropas. Y de las basófilas tenemos 3. Grandes, que son tirotropas, medianas, que son corticotropas, y pequeñas, que son gonadótropas. ¿Ya? Acá vuelvo a repetir. Acidófilas tenemos 2 tipos. Grandes lactotropas, medianas envoltotropas. Basófilas tenemos 3 tipos. Grandes tirotropas, pequeñas gonadótropas, medianas corticotropas. Bien. Se lo voy a pasar a esta imagen. En esta imagen yo observo acidófilas, basófilas. Acidófilas, la gran mayoría tenemos de mediano tamaño, que son las somatotropas. Y tal vez por ahí, si tienen un buen ojo, pueden ver como, por ejemplo, esta impresión, esta de acá es un poco más grande, o esta, que son más grandes, ¿no? Que serían lactotropas. Ahora las basófilas, tenemos grandes, como esta de aquí, que es la más grande, o esta. Tenemos medianas, como esta de aquí, o esta de acá. Y luego tenemos chiquitas, esta. Entonces, grandes serán tirotropas. Producen TSH. Pequeñas serán gonadotropas. Producen FSH-LH. Medianas son corticotropas y producen ACTH. Vamos a hipófisis. Porque la parte intermedia y la neurohipófisis son las más sencillas de reconocer. Epífisis, glándula pineal. La glándula pineal es lo más sencillo de reconocer de todas las glándulas endocrinas, porque tiene las calcificaciones, ¿no? Que se le conocen como la arenilla cerebral, cuerpos arenáceos. Pero acuérdense que el 95% de la glándula pineal epífisis son pinealocitos, o sea, casi todas las células que están acá son pinealocitos, que producen melatonina. Entonces, que la melatonina se produce por estímulo de lo que no estamos haciendo ahora, ¿no? Lo que hay oscuridad, pero estamos con luz ahorita, porque están estudiando, trabajando, lo que sea.
Entonces, el estímulo para producir la melatonina, cuando ustedes por fisio, es la vía retina-hipotálamo. ¿Por qué? Justo el ritmo circadiano de la noche que crea oscuridad, pero la oscuridad es el estímulo visual, la ausencia de luz, ¿no? Que permite que se produzca la melatonina. Pasemos al siguiente. Ahí, chicos. Doctor, Vamos disculpe. con- Este es súper intensivo, chicos. No hay. Lo vuelven a escuchar en un rato. Reproductor masculino 1. Importa en testículo saber dos células principalmente. Dos células. De que, que son muy importantes en el eje reproductor. O sea, sí, tengo que saber espermatogón, espermatocito, espermati, pero eso es fácil de reconocer. Lo que yo tengo que entender son dos células más importantes, que son realmente las más importantes de todo el testículo. La primera está aquí, que es la célula de Sertoli. ¿Ya? Entonces, la célula de Sertoli es termosensible. Por ende, cuando aumenta la temperatura del testículo, estas mueren, ¿no? Segundo, la célula de Sertoli es estimulada por S de Sertoli, FSH. Y la célula de Sertoli se encarga, ¿no?, de la nutrición, el sostén de las células espermáticas y produce hormonas, especialmente la inhibina, y produce la unión, la unión, la proteína de unión a los andrógenos. Ya. Segundo, tenemos células de Sertoli, que son las células intersticiales, ¿no? Y estas, perdón, células Leydig, disculpen, que son las células intersticiales. Leydig, LD, LH, que son estimuladas por la DH, que producen la dihidrotestosterona, que esta luego va a estimular, ¿no?, el desarrollo de las células espermáticas, y no solamente eso, va a estimular la función prostática, ¿no? Indirectamente también va a estimular justamente, ¿no? Por decir ustedes, la testosterona permite, aparte del desarrollo de los caracteres secundarios sexuales en el varón, permite erecciones sostenidas. Muy bien. Mayor libido sexual. Muy bien. Voy a pasarme a cordón espermático. ¿Ya? Cuando el cordón espermático contiene no solamente el conducto deferente, sino también contiene otros comprimidos como la arteria testicular, además, la arteria espermática, el plexo pampiliforme venoso, nervios linfáticos, el músculo cremaster, y tiene tres fases. ¿Cuáles serán esas fases? Que las podemos ver aquí porque están rodeando estas tres aproximadamente. Era la fase cremasterina, la fase espermática externa, la fase cremastérica y la fase espermática interna. Tres fases. Entonces, esto tienen que tenerlo presente porque la fase espermática externa es la más de afuera, es la ponerosis del músculo oblicuo externo. La fase cremastérica es del músculo oblicuo interno y su fase, y la fase espermática interna es la fase transversa. Conducto deferente, al igual que la uretra y la vejiga, tienen tres musculares. Y esas capas musculares son justamente la longitudinal interna, la circular media y la longitudinal externa. Y recuerden que tienen por fuera un apéndice. Oye, bueno, igual que el epididimo tiene un epitelio cilíndrico certificado con estericina.
Vamos a pasar ahora a reproductor 2. Eso es importante porque es una glándula que, como ustedes saben, también está revestida, es una glándula tubuloalveolar. ¿Ya? Entonces, esta glándula tubuloalveolar, o túbulo asignar, que lo dicen, tiene un epitelio cilíndrico simple, a diferencia, ¿no?, de lo que hemos ¿Se visto ve? en conducto deferente. ¿Sí se escucha? Ahora, nosotros recuerden que en la luz de la glándula prostática vamos a ver las conclusiones prostáticas, que son cúmulo, ¿no?, de acumulación de secreción prostática, ¿no? Es por estímulo de la testosterona y por ende aparece más en la edad, con la edad aparece mayor, ¿no? O sea, que la glándula prostática produce aproximadamente el 30% de un color claro, ¿no?, que contiene, entre otros, ácido cítrico, eh, fibrinolicina, ¿no?, antígeno prostático específico o proteasa de serina, ¿no?, y fructosa. Perdón, y disculpen, fosfatasa ácida. Entonces, no, olviden fructosa, fructosa es del nuevecito seminal. La próstata tiene tres zonas, ¿no? La que está, la uretra, que es la zona central, la zona de transición, son, ¿no?, que es la zona Z, ¿no?, y luego la zona periférica, ¿ya? En la zona central, la zona de transición, aparece y mayor caso C, hiperplasia en el próstata, la glándula aumento de tamaño. Y la zona periférica es donde aparece el cáncer de próstata. Acá tenemos compresiones prostáticas, ¿no?, o amiloides prostáticos. Compresiones prostáticas que aumentan la edad, ¿no? Voy a pasarme a vesícula seminal. Vesícula seminal tiene un revestimiento de un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ¿no? Y acuérdense, en la vesícula seminal produce 70% de líquido seminal, que es de un color amarillento acá, en la vesícula seminal, amarillento espeso, por su alto contenido en fructosa. Ya. Me paso a pene. Pene es el órgano reproductor masculino que está compuesto de 3 cilindros de tejido contráctil, 2 cuerpos carnosos y un cuerpo esponjoso, los 3 cubiertos por la túnica albuginea. Recuerden que cada cuerpo carnoso tiene las dos arterias profundas del pene y tiene sus arterias sericinas, que son importantes para la eyaculación, perdón, para la erección. Vamos a verlo ahora. Acuérdense que la erección del pene ocurre por vasodilatación mediada por óxido nítrico y que esto va a hacer que la arteria sericina se vasodilate, ¿no? Y, y eso es importante. Y en el caso, ¿no?, de justamente el cuerpo esponjoso, tenemos la uretra peniana. Acuérdense que la uretra masculina tiene 3 segmentos: la porción membranosa, la porción prostática membranosa y peniana. La uretra prostática, acuérdense que está revestida de un epitelio de transición. La uretra membranosa de un epitelio cilíndrico estratificado, al igual que la porción proximal de la uretra peniana, pero la porción distal terminal, donde la fosa está la fosa navicular, está revestida de un epitelio plano estratificado, no cristalizado. Ahora, los cuerpos carnosos, como mencioné, que era importante tener en cuenta, ¿no?, tenían justamente, estaban las arterias profundas del pene, ¿no?, que son esas arterias que son ramas de la arteria pudente interna. Pero adicionalmente el cuerpo esponjoso, ¿ya?, que es importante, tiene una arteria también, que es importante, que es la arteria uretral, ¿no? La arteria uretral. Y no se olviden que tanto el globo esponjoso como los venosos están revestidos de un tejido, eh, de un tejido que le dicen tejido eréctil, tejido eh, fibrocontráctil, ¿no?, entre otros. Vamos a pasar acá al globo venoso, su arteria profunda del pene y su arteria ilicina, ¿no? Y acá hay nervios, ¿no? Arteria profunda del pene, arteria ilicina. Cuerpo esponjoso,
Pero vamos a la región dorsal del pene. Recuerden que en la región dorsal del pene tenemos las arterias dorsales superficiales y profundas, las venas dorsales superficiales y profundas, y tenemos los nervios dorsales. Acá tenemos una arteria dorsal profunda del pene, ¿no? Acá tengo una arteria superficial sobre el pene. Hay venas, como acá hay una. Tenemos nervios dorsales del pene y tenemos fascias. Acuérdense, el pene tiene tres fases. La túnica albuginea, que rodea los cuerpos, los cilindros, eh, a los cilindros eréctiles, ¿no? El cuerpo cavernoso y esponjoso, pero entre ellas hay una fase por fuera que está entre justamente los dos profundos, que es la fascia de las fascias de Dartos y Pock. Acuérdense, la fascia de Dartos, que es la más superficial, y la fascia de Pock, que es la más profunda. ¿Ya? Entonces, estas son importantes. La fascia de Pock es más fibrosa, la fascia de Dartos es más eh, muscular, lisa. Por eso me filia el músculo liso, en cambio acá es más tejido. Muy bien, vamos a pasar ahora a la fosa navicular del pene, que tiene justamente un revés, es puro glande, cuerpo esponjoso, con la uretra dilatada, revestida de un epitelio, grano estratificado no queratinizado, y con la presencia de abundantes glándulas del litre y justamente bastantes véndulas, ¿no? Porque es una región bastante dilatada. Recuerden ustedes que el glande es bastante esponjoso, suave, blando, y que en la erección se dilata, ¿no? Se engrosa, aumenta su tamaño justamente por bastante vasodilatación. Tenemos algunas glándulas del litre que son glándulas sebáceas modificadas, ¿no? Que un moco, producen un moco. Disculpen, son glándulas mucosas modificadas. Disculpen, no sebáceas. Son glándulas mucosas, ¿no? Modificadas que justamente producen, producen un moco para lubricar la uretra, ¿ya? Para lubricar la uretra, ¿no? Para evitar la fricción entre la eyaculación, la orina y esta, ¿no? Y su mucosa. Muy bien, vamos a pasar ahora a reproductor femenino 1, 2 y 3. Entonces, tenemos ovario. Ovario, recuerden, tiene dos regiones, la corteza y la médula. Nos importa la corteza porque es donde están los folículos ováricos. Y la corteza está revestida justamente también de eh, algo muy importante, que es el epitelio, ¿no? Que es este mesotelio que reviste el ovario. ¿Ya? Y luego, debajo de este epitelio germinal, que está acá, ¿no? Tengo una túnica albuginea. Y por debajo de eso ya tengo toda la corteza. Y lo primero que vamos a encontrar son justamente los folículos. Disculpen. Tenemos varios tipos de folículos, ¿no? Vamos a tener folículo primordial, que son estos, los folículos primordiales, que están revestidos por epitelio, ¿no? Folicular, que es un epitelio plano, ¿no? Simple. Y luego tenemos ya folículos que van aumentando, ¿no? Están mis folículos primordiales, ¿no? Que están revestidos por este epitelio, ¿no? Que son epitelio plano simple. ¿Ya? Y acuérdense que ese epitelio plano simple se va a volver luego en el folículo primario unilaminar a las células del famoso células de la granulosa, como acá, ¿no? Tenemos el folículo primario unilaminar, que también va formando en este ovocito primario, ¿no? Formando, comienza a aparecer su zona pelosa. Luego tenemos folículos primarios multilaminares, su zona pelosa ya bien definida, y sus células de la granulosa. Y por fuera de la granulosa vamos a tener células de la teca interna y la teca externa. Continúa secretando esas células de la granulosa ¿no? Estrógenos y se va a formar una especie de laguna, ¿no? Esta es la laguna, que va a ser rica no solamente en estrógeno, también eh,
en otras hormonas como inhibinas, ¿no? Como foliculoestatina, ¿no? Y vamos a tener justamente en el folículo secundario comienzan las células granulosas a separarse y, ¿no? Del contorno con el centro. Finalmente, en el folículo terciario de Graf, que normalmente mide 25 milímetros aproximadamente, ¿no? Es el folículo, vamos a tener que aparecen justamente en este folículo de Graf terciario. Vamos a ver que aparece lo que es, ¿no? La famosa corona radiada, ¿no? La corona radiada, ¿no? Que son las granulosas que rodean al ovocito. Y el cumulóforo, que es un cúmulo de células granulosas que mantienen unido al ovocito y su corona radiada con las células de la granulosa. Ya, muy bien. Luego, acuérdense que una vez ocurre la fecundación, acuérdense el ciclo ovárico, tenemos la fase folicular, los folículos y la fase lútea. Una vez producida la ovulación, el día aproximado 14, con un pico del LH, ¿no? Cuando hemos estado bajo la FSH en primera parte, aparece el LH, comienza su pico y comienza la fase lútea. Ocurren, ¿no? Eh, Estos folículos se van a degenerar y van a formar primero un cuerpo hemorrágico que aproximadamente está 3 días, ¿no? Y luego este cuerpo hemorrágico aparece el cuerpo lúteo, que va a estar aproximadamente unos 10 días. 10 días y se degenera si es que no hay fecundación y 4 meses si es que no se degenera y ocurre la implantación, la fecundación y la implantación. ¿Por qué es importante el cuerpo lúteo? Porque el cuerpo lúteo produce hormonas, ¿no? Produce progesterona, estrógeno, pero principalmente progesterona, ¿no? Ahora, tenemos células de la granulosa, que es granuloteínicas, y células de la teca, que son las tecoluteínas. Acuérdense ustedes que en los folículos ováricos, las células de la teca interna captaban, producían andrógenos, ¿no? Y las células granulosas producían estrógeno a partir de estos andrógenos. Bueno, acá es parecido. Las células de la teca y las células de la granulosa, pues son granuloteínicas, tecoluteínicas. Las granuloteínicas que van a producir principalmente progestágenos, pero también producen estrógenos. Y las células tecoluteínicas van a producir principalmente andrógenos. Entonces, vamos a tener la misma dinámica. ¿Qué pasa si no hay fecundación y por ende el cuerpo lúteo se va a degenerar? Porque no va a haber el estímulo de las células trofoblásticas que producen la hormona gonadotrofinia humana, HCG, que es la hormona del embarazo. No hay ese estímulo para que el cuerpo lúteo se mantenga. Entonces, ¿qué va a pasar? Este cuerpo lúteo se va a degenerar y se va a formar una cicatriz que se conoce como cuerpo albígrex. Pasamos a troponterina. Troponterina tiene 4 segmentos, ¿no? Ya eso lo han visto en anatomía. Tenemos el más importante que es la ampolla, ¿no? Que es el producto, es el segmento donde ocurre la implantación. Pero bueno, la tromboterina, acuérdense, tiene la parte, la mucosa, luego tiene su muscular y su serosa. Entonces, nosotros vamos a tener en la mucosa, que tiene estas proyecciones que son como vellosidades, que están tapizadas por un epitelio cilíndrico simple que tiene dos tipos de células, las células ciliadas, ¿no? Y, eh, y justamente lo que es las células no ciliadas, que es importante porque justamente nosotros vamos a tener las células no ciliadas, se le conoce también como con otro nombre, que son las células de PEG, ¿ya? Entonces, estas células de PEG producen justamente eh, los nutrientes, ¿no? Los nutrientes que necesita el óvulo, ¿no? Para ser fecundado, los espermatozoides, para nutrirse y llegar a la meta, ¿no? Y justamente en la luz tubárica vamos a contener el líquido tubárico, que es un líquido rico en nutrientes para el ovocito y el espermatozoide. Muy bien. Vamos a lo que es práctica la siguiente, reproductor femenino 2. Entonces, hemos visto ciclo ovárico, lo que es la fase folicular y la fase lútea. La fase folicular
fase folicular, acuérdense, eh, tiene, recibe, ¿no? En el eje FSH, principalmente. También hay LH, pero el principal es FSH. Y eso se traduce en el útero, en el endometrio, la hormona principal de la primera fase, que va a ser la fase proliferativa, va a ser el estrógeno. Entonces, ¿qué ocurre acá? Se comienzan a aumentar las glándulas endometriales, que son glándulas rectas, ¿no? Y se proliferan la decidua funcional. Porque el endometrio tiene dos capas, una decidua basal, que es la que está pegada al miometrio, y la decidua funcional, que es donde abundan las glándulas endometriales, y el corion, o el estrógeno. Ahora, estas glándulas endometriales van a seguir proliferando, ¿no? Y vamos a llegar a la fase secretora, que es comandada por la progesterona, ¿no? Y acá las glándulas se vuelven tortuosas, en el corion comienza a aumentar la vascularización, aumento de vasos sanguíneos como arterioles principalmente, ¿no? Estos son, acuérdense, las arterias helicoidales o espirales, ¿no? Que se conocen. Y se vuelven bien tortuosos también. Y tenemos nosotros la, la otra capa, ¿no? Por debajo, que vamos a tener la... Disculpe, ahorita está. Miren, ¿no? Este es el miometrio, este es el endometrio. Del miometrio, lo que limita, ¿no? Es la decidua basal, que acá tienen las arterias radiales. Todo lo que está por arriba, que es decidua funcional, está nutrido por las arterias espirales. Miometrio, no voy a hablar mucho, pasemos al cervix. El cervix tiene tres porciones: exocervix, zona de transición, y endocervix. El exocervix, al igual que la vagina, es una mucosa, ¿okay? Tiene un epitelio revestido en epitelio plano certificado no creatinizado. La zona de transición o zona Z, vamos a ver cómo cambia, ¿no? De un epitelio plano certificado no creatinizado a un epitelio cilíndrico simple, que es el que reviste el endocervix y el endometrio, ¿no? Entonces, vemos esta transición, como vemos el mayor aumento acá, ¿no? Epitelio plano creatizado cambia a un epitelio cilíndrico simple. Ahora, ¿por qué es importante esta zona de transición? Porque acá es donde ocurren las mayores infecciones, ¿no? Por virus papiloma humano, porque es una zona de alto recambio. Acá podemos saber que esto es endocervix porque tenemos glándulas endocervicales. Acá exocervix porque tienen epitelio plano certificado creatizado. Y entre ambos, la zona de transición. Ya, acuérdense que el VPH, que es el virus, los serotipos que más infectan justamente son el 16 y 18, ¿no? Que son los de alta, alta malignidad, ¿no? Y miren cómo acá vemos el endocervix, es simple, y sus glándulas cervicales, que son importantes porque estas son las que producen moco. Y van a producir moco por estímulo de la progesterona para formar el tapón mucoso, ¿no? Durante el embarazo. A ver, a mayor aumento se ve muy en el epitelio cilíndrico simple. ¿Y qué pasa cuando estas glándulas endocervicales aumentan de tamaño y su función? Pues se convierten en quistes de Naur. Solo están en el endocervix. Aunque pueden pasar a veces al exocervix, sí, cuando son muy grandes o están en la zona Z, que sí es posible. Vagina, me lo salto. Y vamos a finalmente la última. Reproductor 3. Bueno, me voy a pasar mama, lo que es morfo 1 y pezón. Y sí, me lo voy a ir de frente a placenta, porque es lo que se confunden bastante y lo que es más simple. Tenemos la placenta, tenemos dos caras, una cara fetal y una cara materna. Quienes dividen estas dos caras es la placa coriónica, ¿ya? La placa coriónica que está conformada de, ¿no? Por un lado, un cincito trofoblasto, por otro lado, un epitelio amniótico. Y en el centro, ¿no? Tenemos una mezcla de un estroma formado de un tejido fibrocolagenoso y, por otro lado, un tejido conectivo mucoide con vasos fetales, ¿ya? De aquí emergen los vasos del cordón umbilical y forman el cordón umbilical. Y tenemos, ¿no? Que al igual que el cordón umbilical, esta cara, el lado, ¿no? De la cara fetal va a estar tapizado por el epitelio amniótico, que es un epitelio plano simple.
reviste al cordón umbilical y que también reviste a la bolsa amniótica o saco amniótico, que es el agua, ¿no? Ahora, ¿qué cosa va a haber aquí? ¿Qué es este vacío de acá? Esto es la cavidad amniótica. ¿Y qué va a contener, doctor? Contiene tres cosas: el cordón umbilical, el feto y el líquido amniótico, ¿no? Y acá tenemos justamente un vaso umbilical que está saliendo. ¿Qué pasa en la cara materna? En la cara materna yo voy a tener las vellosidades colónicas. Tengo que recordar que hay dos fases de la placenta. Una placenta en estadio temprano y una placenta en estadio tardío. O de la primera mitad del embarazo y de la segunda mitad del embarazo. En la primera mitad del embarazo va a tener vellosidades crónicas primarias, luego secundarias, y en la segunda mitad del embarazo va a tener las vellosidades crónicas terciarias y troncales. Terciarias también se dicen terminales. Entonces, yo acá veo troncales y veo terminales, estas son una placenta vieja, ¿no? En la segunda mitad del embarazo, o tardía. ¿Qué diferencia una vellosidad terminal o terciaria de una vellosidad troncal? Pues sencillo, las vellosidades troncales tienen arteriolas y vénulas. Las vellosidades terminales tienen capilares. Vellosidades coriónicas con sus capilares, que son terciales. Y estos capilares, recuerden, tienen sangre, eritrocitos fetales por dentro. ¿Qué es una vellosidad? Vamos a definir las vellosidades, cómo se diferencian. Vellosidad primaria de una capa de epitelio, el sincito trofoblasta por fuera y el sincito trofoblasta por dentro. Vellosidad secundaria tiene sincito trofoblasta por fuera, sincito trofoblasta por dentro y tiene mesénquima. Y vellosidad terminal o terciaria tiene sincito trofoblasta por fuera, nada más, mesénquima y capilares. Vellosidad troncal, como les dije hace un rato, tiene arteriolas y vénulas, y tiene la misma conformación, mesénquima, y por fuera un epitelio, un sincito trofoblasto. Pero las vellosidades troncales, aparte del sincito trofoblasto por fuera, pueden tener por dentro algunas células del citotrofoblasto, pero no son continuas. Adicionalmente, en las vellosidades troncales y en las vellosidades coriónicas iniciales, o sea, primarias y secundarias, voy a encontrar unos macrófagos, como lo que estoy enseñando acá. Estos macrófagos se conocen como las células de Hofbauer, que es como célula de Hofbauer. Ahora, ¿qué más voy a encontrar en la cara materna? Justamente donde se implantan estas vellosidades, ¿no? Se tienen que agarrar del endometrio. ¿Qué parte? Van a llegar hasta la decidua basal, porque invaden las arterias espirales, acuérdense, invaden todo el endometrio funcional y llegan hasta la decidua basal, porque ahí se tienen que implantar, ¿no? Y van a estar en contacto con las arterias radiales. Entonces, estas endometrio cateterizada basal, con el regado por arterias radiales, y acá llegaste todo lo que estaba en la parte funcional, ¿no? Que ahora son vellosidades coriónicas. Entonces están implantadas, ¿no? Aferradas, arraigadas, para coger la sangre materna y todos sus nutrientes. Ahora, las células de sida basal son unas células que tienen un aspecto ovoide o esponjoso, con grandes núcleos, que pueden ser inclusive con varios nucleolos, micromatina lax. Ahora, podemos encontrar a veces en la placa coriónica, como vemos acá, vellosidades de células de la deciduo basal, y se conoce como invasión, ¿no? Que puede ocurrir a veces. Por ejemplo, se ve esto en preeclampsia. Ahora, mira, acá tengo una muestra que una vellosidad secundaria. Miren, tengo dos capas, ¿no? Una bicapa. Tengo mi citotrofolasto por fuera, mi citotrofolasto por dentro y mesénquima, pero no hay pilares. Muy bien. Esto era todo lo que teníamos que repasar. Exactamente 30 minutos. Entonces, muy bien, chicos. Los dejo ser. Éxitos más tarde. Hasta luego, doctora, gracias.